sea diluyente, porque el agua no sale, pero soluto sí sale. Entonces está más diluido. Vamos a transportarlo hacia el distal. Entonces hacia el distal está recibiendo ese líquido que es hiperosmótico, hipoosmótico. Pared gruesa, impermeable al agua. Pero sucede que ahí va a actuar unas hormonas, entonces entre ellas se actúa la hormona antidiurética. ¿Qué hace ella? Ella va abriendo unos poritos de agua para que el agua se escape de ahí. Entonces, se necesita de energía. La antidiurética aumenta los niveles de adenilciclasa y acuérdense que la adenilciclasa hace que el ATP pase a AMP cíclico, ¿verdad? Eso lo saben ustedes, de ATP a AMP cíclico a través de la adenilciclasa, y eso parte de la energía ayuda a que se transporten esos poritos de agua, se vayan colocando ahí en esa pared y el agua ya sí se puede escapar por esos poros. Entonces, es decir, que la antidiurética hace permeable a ese tubo que era impermeable, que es grueso. Entonces, sí, la antidiurética es lo que hace es eso, abrirlo a través de unos poros, a través de unas células que trabajan ahí, y ahí trabaja la hormona antidiurética. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? ¿Dónde se produce? Y quiero que me diga Carranza, ¿dónde se produce? Entonces, acá vemos que participó Campo, Adriana. Ahora, Carranza, Natalie. ¿Dónde se produce esa hormona llamada antidiurética que su órgano blanco o su mecanismo de acción lo hace en el túbulo distal? Acuérdese que no lo hace el proximal. ¿Se acuerdan que el proximal sí se resuelve el agua, pero no es por la hormona, sino por arrastre osmótico? En cambio, en el distal sí es por la hormona. Ok, ¿dónde se produce esa hormona, Carranza? Profe, la hormona se produce en el hipotálamo. Esa hormona se produce en el hipotálamo, que hay unos núcleos llamados supraópticos y núcleos paraventriculares. Entonces, ahí se produce esa hormona. Ahora, ¿cuál es el estímulo para que se empiece esa fábrica de hormona antidiurética a producir antidiurética? ¿Quién la avisa? ¿Cuál es el estímulo? A ver, Carranza. ¿Cuándo se requiere? ¿Cuándo se requiere para que actúe en el distal? Y ya tú sabes qué hace ahí en el distal. Abrir esos poros y que se escape el agua. Entonces, Profe, ¿me puedes repetir? ¿Cuál es el estímulo para que donde está la fábrica, que está en el hipotálamo, esos núcleos llamados supraópticos y paraventriculares, cuál es el estímulo para que se produzca esa hormona antidiurética? ¿Cuál es el estímulo? Profe, ¿será para regular el equilibrio del agua? Entonces, ¿qué le pasó cuando la necesito? ¿Qué le pasó cuando tú dices regula el equilibrio? ¿Qué le pasó ahí al agua? Que hubo un desequilibrio y luego la hormona hace el equilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio? ¿Cuándo necesito? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo necesito que actúe la hormona antidiurética? ¿Qué le está pasando a mi organismo? Está reteniendo demasiada agua. Que retenga demasiada agua. Si yo necesito que retenga agua, pero ¿por qué la necesito? ¿Será que mi organismo tiene mucha agua o tiene poca agua? ¿Mi sangre cómo estará? Cuando hay un aumento del volumen sanguíneo. ¿Cuándo qué? Cuando hay un aumento del volumen sanguíneo. Cuando un volumen aumenta, ¿qué le sucede a la concentración? Un vaso de agua con azúcar, ahí tiene más volumen, más agua. ¿Qué le pasa a la concentración? Disminuye. Entonces, si yo tengo mucho volumen, lo que significa poca concentración, y si actúa la antidiurética, ¿qué va a suceder? Con ese volumen que ya tengo mucho, ¿qué le va a suceder si actúa la antidiurética? Se va a disminuir. Disminuye el volumen. ¿Y la antidiurética qué es lo que hace? Profesor, ese volumen va a aumentar.
aumenta más, ¿verdad? Si yo tengo mucho volumen de sangre con poca concentración, en definitiva, es decir, estoy hablando de una osmolaridad disminuida. Entonces, imagínense ustedes que actuara la antidiurética, que abre poros y ese líquido lo saca el intersticio y va para el vaso peritubular, para la sangre. Entonces, una sangre que tengo mucha líquido y la antidiurética trabaja, me está metiendo más líquido a la sangre, yo voy a aumentar más el volumen y yo voy a disminuir más esa concentración. Entonces, eso no es lo ideal, ¿verdad? Entonces, eso sería si yo tengo mucho volumen o poca concentración, ese mecanismo no me debe estimular la hormona antidiurética. Al contrario, me la debe inhibir, que la hormona antidiurética no trabaje, porque si no, me va a empeorar la situación. Porque si la antidiurética está, me va a meter más agua a la sangre, a los vasos peritubulares, y resulta que voy a empeorar la situación porque ya la niña me había dicho que en ese caso yo tenía mucho volumen, es decir, poca concentración. Cuando en definitiva, cuando hay mucho volumen y poca concentración, se debe inhibir la antidiurética. Es lo que le sucede a ustedes. ¿Quién toma cerveza? Me imagino que sí, los hombres y algunas niñas también. Yo he tomado también cerveza. Entonces, miren qué sucede. Cuando ustedes toman cerveza, ¿qué les sucede con la diuresis? Rápido. ¿Qué les sucede? Principalmente los hombres que se van los fines de semana a tomar cervecita. Ok, ¿qué les sucede con la diuresis cuando toman cerveza? Aumenta, profe. Aumentar. Cada ratico van al baño, ¿verdad? Cada ratico van a orinan bastante, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué orinas bastante cuando tú tomas la cerveza? También orinas bastante cuando tú tomas agua. Si tú tomas agua, orinas bastante que cuando no tomas agua o disminuye la ingesta de agua. Entonces, acá puse la cerveza, que es una mezcla de agua y tiene un poquito de alcohol. No sé qué cantidad, ustedes que saben qué porcentaje de alcohol tiene la cerveza, muy poquito. Pero sí hay un poquito ahí de alcohol y más agua. Entonces, ¿qué pasa cuando usted toma una cerveza que me están diciendo que orinan bastante? ¿Qué es lo que hace la cerveza? O el agua. Si toman Va a aumentar el volumen en la sangre. Cuando ustedes toman a mucha agua o están tomando una cantidad de media canastica ahí de cerveza, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Profesora, que el volumen de agua va a aumentar, ¿no? Están aumentando el volumen y están disminuyendo la concentración. Exacto. Entonces, la osmolaridad, ¿cómo está? Del plasma. Porque esa cerveza, esa agua se absorbe por la vía digestiva y va a la sangre. Y va a la sangre. ¿Verdad? Y entonces aumenta ese volumen y disminuye la concentración. Ok. ¿Y qué va a suceder cuando se aumentó el volumen de la sangre? Es decir, cuando bajó la osmolaridad, ¿qué va a suceder? La sangre que va circulando por el hipotálamo, ¿qué hace? Va a estimular la producción de antidiurética, ¿no? Va a estimular La va a inhibir, perdón. va a inhibir la antidiurética. Dice, para la producción de antidiurética, porque disminuida, le dice la sangre que está en el hipotálamo a las células productoras. Entonces, pare la producción de antidiurética. Entonces, se para la producción antidiurética. ¿Qué va a suceder? Para que, cuando se para la producción de antidiurética, ¿qué va a suceder entonces en el túbulo distal? No se elimina el agua y las orinas quedan más diluidas. Esa va a seguir siendo impermeable al agua, porque quien la hacía permeable era la antidiurética, va siendo impermeable. Y si es impermeable, esa agua sigue su recorrido por el túbulo colector y se va a eliminarse más orina. Entonces, entre menos hormonas tengo, más es el volumen de orina que yo voy a eliminar. ¿Y cuando tengo menos hormonas? Cuando la osmolaridad está aumentada o está disminuida. Cuando hay menos hormona actuando en el túbulo distal, cuando la osmolaridad está aumentada o cuando la osmolaridad está disminuida.
Disminuida, profe. Cuando la osmolaridad está disminuida, el túbulo se hace impermeable. Ahí no trabaja la antidiurética y voy a orinar bastante. Entonces, si a alguien a ustedes le preguntan, oye, ¿por qué es que no esté estudiando medicina? Y le diga, oye, ven acá, ¿cuál es la explicación? Yo, ¿por qué orino tanto cuando tomo cerveza? Entonces, no solamente te pasa a ti, a todo mundo, siempre y cuando tenga bien el funcionamiento renal. Entonces, ¿qué explicación cuando le pregunte por qué yo orino bastante cuando tomo cerveza? Dígame la explicación, es decir, me van a hacer el recorder de lo que estamos hablando. Y quiero que me lo diga Clara Cantillo. Clara, a ti te dice alguien, el vecino, oiga, joven, vecina, mire, es que yo cuando tomo bastante cerveza, yo orino bastante. ¿Qué explicación fisiológica le das? Clara Cantillo. Clara está. Clara es de la. Clara, te pongo acá en la asistencia. ¿No está Clara? Clara 1. Clara Cantillo 1, Clara Cantillo 2 y... Hola Clara, mira, acá tengo. No asistió monitor. Lleve usted también la asistencia, el coordinador del curso. Este día no asistió esta niña. Llévenme una libretica también y ahí me ayuda. No asistió Clara Cantillo. Profe, aquí estoy. Ay, entonces, Clara, casi, bueno, fíjate tú, casi te pongo acá mala nota. Clara, el vecino te dice que él, ¿por qué cuando toma cerveza él orina bastante? ¿Qué explicación le da? Bien, todo bien, todo. ¿O por qué cuando yo tomo bastante agua orino más? Ajá, ¿qué explicación le das, Clara? Pues, profe, por el efecto diurético. Y es que porque No está diciendo el mecanismo fisiológico. Me estás hablando del efecto diurético. Bueno, que orina bastante, me quieres decir con eso. Ok, ¿por qué? Pero la pregunta es esa, ¿y por qué? porque es que la cerveza hace que aumente la cantidad de orina formada en los riñones y también la cantidad Esa de no es agua. la explicación. No, claro. Eso no es lo que yo acabé de hablar. ¿Quién es por qué él orina bastante cuando toma mucha agua o cuando toma cerveza? Me gustaría explicarlo a mi profe. ¿Sí? ¿Quién es? David Caicedo. David. ¿David qué? Caicedo. David, te escucho entrecortado, David, no sé qué es lo que pasa. ¿David qué? David Caicedo. Ah, bueno, David, coméntame. Todo bien, no te me vueles ningún paso. El vecino te dice, oye, ve acá, yo por qué orino tanto. Tú le dices que eso es fisiológico, eso es normal, no es así. A mí me parece todo el mundo que esté funcionando bien sus riñones, cuando toma cerveza orina más, o cuando toma agua va a orinar más que cuando no toma casi agua. Ahora les voy a hacer una aclaración, que si ustedes estuvieran apostando, bueno, acá tenemos y el otro grupo es una canastica de agua, la misma cantidad y el tamaño de las botellas igualita, pero uno toma cerveza y el otro toma esa agua. Los dos van a orinar más, pero ¿quién orina más? ¿El que está con la cerveza o el que está con el agua? ¿Qué creen ustedes? El que estaría con el agua. Cuando tomas agua orina más que cuando tomas cerveza. Pues ¿El resto? ¿Cómo notan ustedes? Pues sí, porque pues sí, porque no, es que le haya notado, no que le haya leído nada, sino ustedes cuando es una cervecita, cuando notan más que orina más, cuando están tomando la cervecita o cuando están tomando el agua. El agua que no sea cerveza, porque el agua tiene cerveza, pero también tiene otro componente que es alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿quién orina más? ¿El de la cerveza o el del agua? ¿Qué notan ustedes? Ustedes que han tomado cervecita. El de la cerveza, ¿Dónde se orina profesora. más? Cuando La cerveza por el etanol. La cerveza. Es decir, que ahí la cerveza, igual que el agua, la cerveza tiene agua, pero tiene otro componente que es el alcohol. Entonces, el alcohol que hace sobre la antidiurética.
El alcohol inhibe la antidiurética. La inhibe, entonces por eso es que tú orinas más. Ahora sí, quiero que me dé toda la explicación, David. El vecino te preguntó que por qué cuando toma cerveza o toma agua orina más. Dale la explicación al vecino, a ver. Pues dándole la explicación al vecino sería que él cuando consume la cerveza, pues la cerveza tiene una cantidad de agua y la cantidad de agua y alcohol se absorbe a través de los intestinos. Luego de que se absorbe, el agua va a la sangre y la presión coloidosmótica baja porque hay más agua. Y esto al pasar en los riñones y en la glándula hipofisaria, en el hipotálamo, perdón, eh, pues simplemente va a inhibir la hormona antidiurética para que, o sea, va a bajar la hormona antidiurética para que así en el túbulo distal se cierre y no pase agua. Y, o sea, se Pero cierre está cerrado, ¿no? y pase Porque él agua. está cerradito, selladito, porque es grueso. Que, no, que le hacía a los pobres la antidiurética. Al no estar, permanece el túbulo como normalmente está, impermeable, exacto. Exacto. Y entonces, no actúa Y esa antidiurética, sigue impermeable ese túbulo, el agua se va a escapar por la orina y por eso es que se orina bastante. Entonces, para que ustedes no se hagan tanto complique, vamos a sintetizarlo de la siguiente manera. Cuando la osmolaridad aumenta, osmolaridad aumentada, antidiurética aumentada. Osmolaridad disminuida, antidiurética disminuida. Pero es inverso al volumen de orina. ¿Cómo queda? Osmolaridad aumentada, antidiurética aumentada y disminución de orina, volumen urinario. Osmolaridad disminuida, antidiurética disminuida, directamente proporcional, digamos así. Antidiurética disminuida, osmolaridad disminuida, antidiurética disminuida, pero volumen urinario, lo contrario, aumentado. Para que no se enrede la cosa, pero sí con el análisis que acaba de decir David, ¿verdad? Entonces me van a leer bien la antidiurética, el proceso a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces decíamos que no sabemos si la orina salía diluida como estaba en la rama ascendente que se le entregó así al distal. No sabemos si sale así o si sale concentrado. Entonces miren, ¿por qué? Porque ahora vienen otros procesos como es la hormona antidiurética que se actúa, abre los poros y entonces va concentrando, se sale el agua y va concentrando ese túbulo. Y también en el distal, en el colector, la parte inicial, también ahí actúa la antidiurética y entonces también va sacando agua cuando está la antidiurética y entonces vemos que la orina ahí va a salir desconcentrada, ¿verdad? Entonces miren que no va a salir diluida, sino va a ser concentrada. En algunas ocasiones el riñón puede diluir, pero en ese caso ya sabes que la dilución ahí significaría que la osmolaridad al estar disminuida, la antidiurética disminuye y entonces la orina va a salir bastante diluida, aumenta el volumen urinario. Yo quiero saber si para todos los estudiantes quedó claro ese mecanismo de la antidiurética. Acuérdense que la antidiurética se produce en el hipotálamo. Alguien se medio se enredó, pero no lo corrigió enseguida. La antidiurética no se produce en la hipófisis. La hipófisis lo que hace es almacenar, incluso ni la almacena, porque rápidamente una que llega a la neurohipófisis y que llega allí por transporte de axones nerviosos, enseguida sale hacia la circulación. Entonces no, hay el compañero que dijo, no, ¿qué hipófisis diferencial corrigió? Y dijo hipotálamo. Se produce en el hipotálamo, llega a la neuro, ahí la parte nerviosa y luego ahí sale a la circulación, ¿verdad? Ok. Entonces, quiero que amplíen más el concepto del mecanismo de contracorriente. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo que nos explica cómo es que se concentra la orina. Y nos explica cuando decíamos que por qué un asa entre mayor o más profunda o más larga va concentrando más. Entonces, ¿quedó eso claro o está confuso? ¿Qué me dice Jorge? ¿Y yo? Jorge, ¿eso quedó claro o no? Sí, doctora. Bueno, entonces, además,
tienen que buscar qué estímulos hace que se estimule la antidiurética, además de que haya una hiposmolaridad, ¿verdad? Haya una hiperosmolaridad que hace que se estimule. También hay ciertas sustancias que hace que se estimule, ¿verdad? Ahí cuando hablamos del alcohol, ¿se estimula o no se estimula? No se estimula. Sería Se uno de inhibe, los que profe. estimula el alcohol. El alcohol inhibe, ¿verdad? El alcohol inhibe, hace que no se estimule y entonces no se absorba agua y por eso se orina bastante. Entonces, el susto también puede inhibir la antidiurética. No sé si de pronto, hubo un caso, yo daba clase en esa época en la metro, y hubo un caso de una estudiante que incluso ella tenía ganas de orinar, pero el profesor creía que como está en examen, esos profesores rígidos, y entonces no la dejó ir al baño, que no, que ya estaba en el examen. Ella estaba muy nerviosa y ella se orinó ahí en el salón, ¿verdad? Entonces, o cuando uno tiene un nervio o un susto, se puede orinar. ¿No han visto esos casos? ¿O no les sucedido esos casos? El susto, los nervios, se orina. Se puede uno orinar. ¿Qué, el susto que hizo? Igual que el alcohol, el susto inhibe a la antidiurética. Entonces, lean bastante antidiurética, vean qué estímulos la pueden inhibir antidiurética y vean todo ese mecanismo de las acoporinas, de esas proteínas, cómo se mueven, cómo se instalan ahí en el túbulo distal para hacerlo permeable, para que el concepto le quede bien claro. Ustedes tienen que ampliar, yo lo que he hecho es sintetizar, pero ustedes tienen que ampliar por los libros. ¿Por qué libro están estudiando? Guyton, profe. La Guyton. Bueno, está la Guyton, está la Paul, que me gusta bastante. Y bueno, siempre alguno lee por un libro y con el compañero consulta, ¿cuál tienes tú? No, que yo tengo la Gano, por ejemplo. No, yo leí esto y el otro te puede dar otro concepto también. No, que acá se amplió más el concepto, etcétera, etcétera. Pero yo les doy un consejo: antes de entrar a la clase, ustedes tienen que venir con la clase preparada, cosa que cuando uno pregunta pueda calificar porque ustedes han leído. Ustedes no se pueden presentar a la clase sin el conocimiento de lo que se va a dar. Tienen que haber leído algo y uno lo que hace es como que aclararle. Ustedes deben de ser las personas más activas en una clase. Para la próxima clase incluso me gustaría que alguien prepare una diapositiva y alguien pueda exponer una clase. Ya después renal viene la parte de sangre. Entonces, ustedes se pueden dirigir al coordinador del salón. Mira, yo quiero exponer. Pueden hacer grupitos de 3 y entonces hacen su exposición. Eso, ¿qué pasa? Eso les va a ayudar en las notas. Y segundo, están haciendo una exposición. No significa eso que el resto de los estudiantes no hayan leído, pero los expositores como que van a manejar mejor el tema que el resto. Y el resto, ¿qué hace? Hacerle preguntas que no entienden, que le aclare, o algo que leyó y que las compañeras expositores no le nombró. Entonces ustedes pueden participar el resto. Pero todo el mundo debe traer un tema. Lo que quieran exponer, voluntariamente hagan grupo de 3 y le digan al monitor que quieren exponer. Entonces él me avisa a mí, va a exponer, para yo no interrumpir ni mostrar mi diapositiva, sino dejar la diapositiva. Ustedes, pero alguna mejor, entonces le puedo decir, mira, acá tengo esto de más y vamos a agregarla. La próxima clase va a ser de sangre, entonces para que si quieran exponer. Bueno, muy bien, como todavía tenemos bastante tiempo, ahora vamos a hablar. Ya vimos cómo es que hace el riñón para concentrar. Más tarde vamos a hablar cómo hace para acidificar, pero entrar a la acidificación, que creo que no me da tiempo, pero vamos a hablar del manejo de la glucosa. Entonces, he dicho que la glucosa se filtra poco, el 25, el 50, el 70 o el 100%. El glomérulo es capaz de filtrar toda la glucosa que le llega. ¿Qué dicen ustedes? O si le llega mucho, no la filtra. Filtra apenas una parte. ¿Qué me dice? Usted está todavía con la primera diapositiva. La diapositiva que está queriendo mostrar es la primera con la que comenzó. Esa es la que ha estado presentando todo el tiempo. ¿Les haga la idea?
o tiene otra donde estaba mostrando esos cambios molares? Las otras, sí, para que están quedadas en esa diapositiva. Rafa, es que tengo acá un problema con... Ok. Bueno, entonces, mientras que voy montando pasando diapositiva, quiero que me respondan esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hice? Que el glomérulo, ¿cómo trabaja la glucosa? ¿Si es capaz de filtrarla toda o es capaz de filtrarla poco? ¿Qué me dice? Entonces, ¿qué me dicen ahí le pasé una diapositiva donde está el tubo contenido proximal y distintas sustancias que se absorben ahí? Entre esas está la glucosa. Bueno, preguntando sobre la glucosa, ¿qué me dicen? ¿El glomérulo es capaz de filtrar grandes cargas de glucosa o no? Solamente puede filtrar la mitad de una carga de glucosa o el 100%, así la carga esté aumentada. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Contreras? Alier. Contreras está. Dígame, profe. La pregunta mía es, llegando a túbulo contorneado proximal, regresando a ello, pero quiero mirar el manejo de la glucosa por el túbulo contorneado proximal. Ahí ven ese túbulo contorneado proximal, no solamente glucosa, yo sé que la mayoría de los solutos se absorben ahí. La pregunta mía, si vamos a entrar en la parte de la glucosa, el glomérulo es capaz de filtrar una carga alta de glucosa, o si la carga de glucosa está aumentada, el glomérulo no la filtra toda, o si es capaz de filtrar toda la glucosa que le llegue. ¿Qué dices? Profe, repítame, porfa, que hubo una parte de la pregunta que se entrecortó. La pregunta es que si el glomérulo, ya tú sabes dónde está ubicado el glomérulo, ¿verdad? Que es un ovillo de capilares, que es el que filtra, que si el glomérulo es capaz de filtrar cargas o cantidades altas de glucosa. Si hay una cantidad alta de glucosa, comí un dulce, la glicemia se me aumentó, ¿verdad? Que si ese azúcar, esa glucosa puede ser filtrada totalmente por el glomérulo o solamente una parte. ¿Qué dices tú? Bueno, profe, según lo que yo he leído, los glomérulos de un adulto sano filtran aproximadamente unos 180 gramos de glucosa todos los días. Ese es el límite en circunstancias normales. ¿Cómo? Que yo
Yo leí que los glomérulos de un adulto sano filtran aproximadamente unos 180 gramos de glucosa todos los días. Son circunstancias normales. Sí, ¿y el glomérulo qué? ¿La filtra o no la filtra? ¿Cómo, profe? Que si el glomérulo lo filtra o no lo filtra esa glucosa. Pues tienen el límite de 180 gramos, profe. Los glomérulos de Tiene un un adulto límite sano. de filtrar 180 gramos. El glomérulo tiene un límite para filtrar, solamente filtra 180 gramos. A ver qué dice. Pues sí, profe, según lo que yo leí, sí. Dice Cantillo Valeria. Cantillo Valeria. ¿El glomérulo es capaz de filtrar la carga que le llegue de glucosa o no? Sí. La glucosa que le llega al glomérulo sí es capaz de filtrar la carga que le llegue. ¿Es así, Cantillo? Sí. Ok. Entonces, el glomérulo filtra toda la glucosa, es capaz. Pero ¿por qué? Ahora te hago la misma pregunta con la misma niña. La pregunta es, ¿y por qué no se orina o no se sale por la orina el azúcar? Profe, tal vez porque se reabsorbe. Porque se reabsorbe. ¿Cuánto se reabsorbe? La mayoría. Todo, profesora, todo, porque mayoría no se sí. puede excretar. El 100% se reabsorbe dependiendo de una capacidad para que cargue esa glucosa y la transporta por la parte apical, que es la parte que da hacia la luz, ¿verdad? Eso ustedes saben, conocen la parte apical, la parte basal, la parte vasolateral de la célula, que ustedes eso lo conocen ya en la parte histológica. Entonces, la parte apical, que es la que da a la luz del túbulo, ahí se reabsorbe el azúcar y habíamos dicho que casi totalmente, siempre y cuando esa carga no sea tan alta, se filtra totalmente, pero la capacidad de reabsorberla tiene un límite, ¿verdad? Totalmente cuando la carga es normal, ¿verdad? Pero cuando es muy alta, hay un límite para que la glucosa sea otra vez reabsorbida y de así no aparece en la orina. Pero cuando la carga es muy alta, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, por un problema del páncreas, hay mucho filtrado, se filtra toda esa carga alta, pero ese túbulo no tiene tanta capacidad para tanta azúcar y entonces transporta hasta donde se satura su transportador y elimina el resto. Por eso es que la persona orina también una orina con azúcar, digamos así, es una orina dulce y por eso se conoce como mellitus. Está la diabetes mellitus. Pero ¿por qué se sale ese azúcar? No es por problema del túbulo proximal. Vieron que el túbulo proximal está trabajando y está trabajando bastante. Lo que sucede es que hubo mucho. Entonces, ahí sí, todo el azúcar se filtra, pero ahora va a pasar al túbulo proximal y el túbulo proximal tiene unos transportadores. El azúcar se transporta ahí activamente. Cuando esos transportadores se saturan completamente y el azúcar es mucha cantidad, entonces llegó a saturarse todos los transportadores, el resto tiene transportador y el resto es el que se va a salir. El resto es el que se va a salir. Entonces, en una diabetes mellitus se orina el azúcar, pero no es por problemas del riñón, sino por problemas del páncreas que hace que se haya mucha azúcar y que llegó tanta azúcar que se filtra totalmente. Entonces, no pudo reabsorberse totalmente porque llegó a saturar a esos transportadores. Entonces, ahí vienen unos conceptos que se llama el transporte máximo, que en los libros te ven una T bien grande, una M abajito, pequeña, que significa máximo. Transporte máximo para cualquier sustancia, en ese caso,
Si es para la glucosa que estamos hablando, se le pone, es una G pequeñita. Entonces, es transporte máximo tubular para la glucosa. Entonces, yo quisiera, Rafa, si tú tienes una diapositiva que te hable de esos transportes máximo tubular, para que me la pase porque no la tengo acá. Y hay que hablar también de lo que es el umbral. Rafa, ¿tú me puedes pasar una diapositiva del transporte máximo tubular para la glucosa? Sí, sí, claro. Momento. Ok. Entonces, eso es importante porque fíjense ustedes, si esos transportadores se saturan de azúcar y el resto sale, entonces significa que cuando un paciente le dice a uno que está orinando con azúcar o que usted hiciera un parcial de orina y le encontraron azúcar ahí en la orina, significa que los niveles de azúcar están bastante altos. No es que estén un poquito, ya están altos que de tal manera saturó a todos los transportadores y salió. Es decir, que los niveles de glicemia, hemia, sangre, deben estar bastante elevados cuando una persona elimina azúcar en la orina. Entonces, no se basen ustedes en decir que el paciente, por ejemplo, es diabético porque por los niveles en orina, porque cuando ya en orina sale, significa que ya en sangre está aumentado esos niveles de glucosa. Entonces, los conceptos que tienen que tener claro es el transporte máximo tubular y también lo que se conoce con el nombre de umbral. Ok, entonces ahí el profe le va a hablar sobre esa diapositiva. Rafa, háblamela ahí. Ok, ¿ya están viendo esa presentación? Jóvenes, Yo la Sí, veo, profe. sí. Sí. una que se encabeza como túbulo proximal. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, con los buenos días para todos, por supuesto. Vamos a hacer aquí una recapitulación. Entonces, en conclusión, lo que nos ha estado diciendo la doctora es que a nivel de túbulo proximal, todas las sustancias que logran ser filtradas van a sufrir unos procesos que pueden ser o de reabsorción o de secreción o de ambas o de ninguna. También puede llegar a ser. De tal manera que dependiendo de eso que se filtró, de lo que fue reabsorbido y de lo que será secretado, será el resultado de lo que finalmente va a resultar en la excreción. Entonces, normalmente, como ya se los comentó la doctora, en el túbulo proximal es donde mayormente se produce tanto la reabsorción de todas estas sustancias o de la mayoría de las sustancias que están siendo filtradas. En el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, de las pequeñas proteínas que lograron filtrarse, de péptidos, de aminoácidos, cuerpos cetónicos, ácidos grasos mínimos, etcétera, todos ellos van a ser reabsorbidos al nivel de del túbulo proximal. Van a ser reabsorbidos o casi totalmente o en una gran proporción, dependiendo de las diferentes sustancias. Hay diferenciación para las diferentes sustancias. Pero la mayoría, en el caso de estos, carbohidratos, proteínas, péptidos, pequeños aminoácidos, cuerpos cetónicos, son reabsorbidos a nivel de proximal. De tal manera que cuando este líquido logra salir del túbulo proximal, es decir, cuando llegan al asa de Henle, ya la cantidad de sustancias, de este tipo de sustancias, han sido reabsorbidas. Aquí tienen ustedes un resumen de lo que puede estar sucediendo a ese nivel. Entonces ven ustedes cómo por diferentes sistemas de transporte pueden llegar a ser reabsorbidos. A nivel de la membrana, recuerden que las membranas, tenemos dos membranas por parte del túbulo proximal en contacto con a nivel de la membrana apical y de la membrana vasolateral. Tenemos esas dos membranas. O sea, las sustancias que se han filtrado están en contacto con la membrana apical. Van a encontrar ustedes una serie de mecanismos de transporte. Los mecanismos de transporte pueden ser
o por vía transcelular, como les está mostrando aquí cuando dice reabsorción o resorción transcelular, o a través de la membrana o a través del sistema entre las células. Entonces se le llama a esa reabsorción paracelular. Entonces, estas uniones son uniones bastante íntimas, se llaman zonas de oclusión y son zonas generalmente muy herméticas. Entonces, las sustancias que pueden pasar por aquí son el mínimo de sustancias, ¿sí? Entonces, las demás, la gran mayoría, van a estar haciéndolo por reabsorción transcelular. Para ello, necesitan un sistema de transporte a nivel de la membrana apical. Esos sistemas de transporte podrían ser o el sistema de difusión simple, o el sistema de difusión facilitada, o el sistema de transporte activo, ya sea primario o secundario. Y en el caso de algunos otros tipos de moléculas, pues por endocitosis. Entonces ya es mucho menor ese tipo de transporte aquí. Entonces, fíjense ustedes, resorción transcelular cuando la molécula es transportada desde la luz del túbulo hacia el intersticio, y desde el intersticio pues pasará al capilar peritubular siguiendo los diferentes gradientes. Pueden ser gradientes electroquímicos, gradientes osmóticos, gradientes de concentración, etc. Entonces puede pasar al capilar peritubular. Recuerden que este capilar paratibular es un capilar, esta membrana es relativamente delgada y va a dejar pasar muchas sustancias. Bueno, eso lo veremos ya con más calmita en otro momento, pero por lo pronto necesito que tengan claro este sistema. Entonces, este sistema de transporte puede llegar a ser un sistema de transporte activo o sistema de transporte de difusión facilitada. Miremos en el caso particular de la glucosa. Miren ustedes la glucosa, aquí la encontramos. La glucosa está pasando por un sistema de desimporte, ¿sí? Con el sodio, o sea, está utilizando un sistema de transporte secundario que se llama, ¿verdad? Entonces, esta molécula o este transportador se une al sodio, adquiere afinidad por la glucosa y junto con ella la introduce al interior celular. Lo que le estamos mostrando en la gráfica en este caso es de que esta glucosa entonces en el interior a su vez sale por la membrana vasolateral hacia el intersticio a través de otro transportador. Estos son transportadores que se llaman de difusión facilitada. Entonces, es decir, son proteínas de membrana que favorecen o que dejan pasar moléculas en particular. Y dependiendo el KM, o sea, dependiendo la capacidad de afinidad, la afinidad de ese transportador por esa molécula, la va a poder pasar a gran velocidad. O sea, este sistema de transporte entonces va a permitir que finalmente la glucosa que había sido filtrada, y recuerden que es de libre filtración, es decir, que toda la glucosa que pasa por el glomérulo va a ser filtrada dependiendo de la concentración que tiene, va a filtrarse según la tasa de filtración glomerular que se esté presentando. Eso significa que si ustedes multiplican la tasa de filtración glomerular por la concentración, ustedes pueden calcular la cantidad de glucosa que se está filtrando por unidad de tiempo. Esa glucosa, como ya se les dijo, va a ser reabsorbida. Entonces, este es el mecanismo que están utilizando. Fíjense que es una mezcla de mecanismos. Entonces, la membrana apical mayormente está transportando a esa glucosa por un sistema de cotransporte con el sodio. Y a través de la membrana vasolateral, mayormente por un sistema de transporte de difusión facilitada utilizando los llamados GLUT. Y así, para las diferentes otras sustancias, ya tendremos oportunidad de ir analizándolo con más detalle. ¿Qué pasó con el sodio que acompañó a la glucosa? Ese sodio que acompañó a la glucosa, a su vez, también es sacado de la célula
es sacado de la célula con el sistema de ATPasa, ¿sí? Bomba sodio-potasio ATPasa, que expulsa el sodio hacia el espacio extracelular, hacia el líquido intersticial, introduciendo potasio. Recuerden que el sodio que ha logrado entrar a esta célula proximal no solo es el que ha entrado con la glucosa, ha entrado sodio con aminoácidos, ha entrado sodio con fosfatos, ha entrado sodio con hidrogeniones, intercambiándose con hidrogeniones. Es decir, hay una cantidad de sodio al interior celular. Esta cantidad de sodio al interior celular no se puede quedar ahí, no es acumulada, es sacada de la célula por la bomba de sodio, potasio, ATP. Es decir, introduce potasio en el líquido extracelular y expulsa el sodio. Entonces, de esa manera, están viendo ustedes que está favoreciéndose que la célula permanezca con un gradiente de sodio de forma tal, o sea, bajo, un sodio bajo dentro de la célula porque él está saliendo permanentemente expulsado. Y esto está favoreciendo a su vez entonces que el sodio que viene por la luz, que viene con el ultrafiltrado, que viene con esa orina primaria, pueda ser reabsorbido. Ya sea acompañando glucosa, acompañando fosfato, acompañando aminoácidos, etcétera, etcétera. ¿Queda clara esa parte, por favor? ¿Hasta ahí? Jóvenes me dicen. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿No los oigo? Sí, profe, claro. Sí, profe, quedó claro. Bueno, listo, por favor, no se me demoren demasiado. Entonces, miren, en resumen, de esa cantidad de ultrafiltrado, los 2/3, es decir, el 66% aproximadamente, tanto de sodio como de agua se está transportando hacia el interior celular. De esa manera ya eso es lo que ustedes están hablando. Vamos a centrarnos un poquito por lo que pasa con varias otras sustancias. Ya para el lunes vamos a tener una clase después del taller de renal que vamos a tener de 8 a 10 de la mañana. En la clase de 11 a 2, de 10 a 11, vamos a tener una clase en particular con doctora Nuris, para que la recuerde, está en la cual vamos a estar trabajando el transporte de urea y de otras sustancias orgánicas. Por lo pronto vamos a trabajar la de la glucosa. Entonces las proteínas, ya dijimos, son reabsorbidas todas. De tal manera que contribuir al sistema osmótico. De esa forma no vamos a tener proteínas ni grandes ni pequeñas normalmente a nivel de la orina excretada. ¿Por qué? Porque toda es reabsorbida. Las pequeñas proteínas que pudieron haberse ultrafiltrado. De tal manera que si hacemos una química de ese líquido urinario, de esa orina obtenida, pues deberíamos tener 0 proteínas o mínimas trazas de proteínas dependiendo de la situación en la que se tome la orina. A ver, en caso de que esa proteína esté presente, saben ustedes que el término con el cual lo van a identificar es de proteinus. ¿Okay? Así como cuando sea glucosa, entonces será glucosa. Además, hemos hablado carbonatos, aminoácidos, glucosa, etcétera, pueden reabsorberse entonces en... Estamos hablando entonces que tenemos a nivel de estos túbulos unos transportadores. Entonces tenemos tipos de transportadores. Sistemas de transporte activo, que es el que está asociado con el sodio en forma de sin transporte, y el sistema de glucotransportadores de difusión facilitada que no gastan energía. El sodio, el que está transportado por sodio es transporte activo secundario, que se gasta energía metabólica. Mientras que el sistema de glucosa que sale por la vía vasolateral o por la membrana vasolateral no gasta energía, esa glucosa sale por un sistema principalmente de transportadores llamados GLUT. Ustedes van ya por su bioquímica y por algunos momentos anteriores, es posible que hayan escuchado hablar de los transportadores de glucosa, los llamados GLUT-T. Van a encontrar ustedes GLUT-1, GLUT-2, GLUT-3, eso va hasta como por 16, 17 GLUT-T. En este caso, todos esos glucotransportadores, a excepción del GLUT-T4,
a excepción, repito, del GLUT4, es dependiente de la insulina. Es decir, si hay insulina en el ambiente, en el líquido plasmático que se haya liberado, por supuesto, desde el páncreas, pues esos GLUT4 que van a estar dependientes de esa insulina, entonces van a dejar transportar glucosa. ¿Qué pasa en el sistema renal? En el sistema renal no hay GLUT4. No hay GLUT4. El sistema de transportadores de glucosa, de difusión facilitada, que son los GLUT, que se encuentran a nivel renal, los hay el 1, los hay el 2, los hay el 5, el 3, o sea, hay varios, pero la diferencia entre ellos es la capacidad de transporte. Es decir, tienen un KM, o sea, una constante de Michaelis, una constante de afinidad diferente. Que tienen, digamos, una KM lo suficientemente baja de tal manera que pueden dejar pasar glucosa o se unen con la glucosa fácilmente. Y de esa manera, entonces, ese glucotransportador va a poder dejar pasar a esa glucosa desde el espacio intracelular en el túbulo, en la célula proximal, hacia el intersticio, ¿sí? Entonces, como cualquier sistema de transporte en una ciudad, él puede llegar a saturarse. Es decir, entonces, ¿de qué va a depender la velocidad de transporte finalmente de la glucosa hacia el espacio intersticial y de ahí hacia el espacio plasmático? Va a depender de la concentración, por supuesto, a la cual se encuentre en ese medio, en el túbulo o en el plasma, y de la cantidad de transportadores. Entonces, la cantidad de transportadores siempre son limitadas. Es decir, que si el transporte se satura, es decir, si utilizamos todo el sistema de transporte disponible, entonces ya esa glucosa no va a poder seguir siendo transportada. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, cuando ese sistema de transporte se sature, es decir, cuando sobrepase, porque las concentraciones plasmáticas de glucosa están muy altas, entonces va a dejar que esa glucosa se presente en orina y lo vamos a encontrar mediante sistemas químicos y lo vamos a poder demostrar en su presencia, ¿verdad? Con sistemas ya sea de tirillas o ya sea un sistema, digamos, de otro tipo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta gráfica, la cual ustedes les está mostrando. Ese sistema de transporte en miligramos por minuto, como alcanzan a ver ustedes, relacionado con la concentración de glucosa en plasma, es decir, lo que se llama glicemia. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Están viendo ustedes una línea roja recta que significa la línea de filtración, o sea, esa es la gráfica. ¿Y qué les está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Yo quisiera escuchar a alguno de ustedes diciéndome qué entiende. Cristian, por ejemplo. Cristian, Daniel, ¿tú qué entiendes con esa línea roja? Dice filtración, esa línea roja. ¿Qué te está diciendo la gráfica? Profe, que toda la glucosa que está pasando por ese lugar está siendo filtrada. Correcto, listo. Que la glucosa, dependiendo de los niveles de concentración que se hay, en la medida en que aumenta la concentración, aumenta la filtración. Y fíjense que es una línea recta. ¿Tiene saturación? No tiene saturación. En la medida en que la glucosa aumenta 600, 700, 800, 900, que son condiciones supremamente anormales, muy severas, de una hiperglicemia, por supuesto, toda esa glucosa se va a poder filtrar con base en esa concentración. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo? A ver, Elías. Muy bien. Después me recuerda el nombre. A ver, alguien que no haya hablado. Isabela María. Bueno, sí, Isabela María Humanes. Isabela, ¿qué me está diciendo la gráfica que tú ves en azul? Dice reabsorción. ¿Qué entiendes tú con esa gráfica? Por favor. Isabela. ¿Cómo se encuentra Isabela? Isabela María Humanes. No está. Muy bien, entonces vámonos con Isabela María Rodríguez.
Isabela. Sí, profe. Isabela, tú estás viendo la gráfica. ¿Qué me podrías tú decir con relación a la gráfica azul? ¿Qué estás interpretando? Bueno, profe, que llega un momento en donde la mayoría de la glucosa que se encuentra en la sangre se va a reabsorber y por eso no continúa, ni se filtra ni se excreta. No. A ver. ¿Ni se filtra? ¿Cómo así que ni se filtra ni No, se perdón, excreta? sí se filtra. Llega un punto en que la parte que ya está filtrada se vuelve a reabsorber cuando pasa por el túbulo, a diferencia, por ejemplo, de la gráfica que está verde, que sí se excreta, porque sabemos que la azúcar... No, déjame la descripción quietecita. Ya hablamos de la de filtración y ahora estamos hablando del azul. Entonces tú dices que a partir de cierto nivel, la línea, como ves tú, va igual que la roja, pero en algún momento, a cierto nivel de concentración de la glucosa, observa tú que empieza que la reabsorción deja de seguir ascendiendo como la roja. Se empieza a horizontalizar. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué empiezas a entender a él? ¿Qué estás entendiendo a él? Rapidito, por favor. Que se mantiene igual los niveles de azúcar en sangre. No, pero ¿por qué? ¿Por qué interpretas eso? A ver, fíjate tú. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en la medida en que aumenta la concentración de glucosa, se está reabsorbiendo, ¿verdad? Porque esa es la gráfica que te está mostrando reabsorción. Se está reabsorbiendo. ¿Qué significa también el hecho de que vayan las dos en el mismo nivel? Que toda la glucosa que se está filtrando se está reabsorbiendo, ¿cierto? Podemos entender eso, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo esa gráfica ahí. Fíjense que van juntas. ¿Por qué? Porque toda la que se va filtrando se va reabsorbiendo. Pero hay un momento en que ya no se reabsorbe. En que al llegar a un determinado nivel empezamos a observar que esa glucosa ya dejó de reabsorberse. La reabsorción se horizontaliza. Es decir, que la cantidad de transporte no sigue aumentando. ¿Sí ves? La cantidad de transporte no sigue aumentando. Ah, ok, sí, es porque los transportadores entonces se saturan. Exactamente. Si estamos 20 personas esperando la buceta, ¿sí? Si estamos 20 personas esperando una buceta y resulta que la buceta tiene capacidad nada más para 10 personas o para 15 personas, pues ¿quiénes son los que se van? Los que están en la fila, los primeros 15. Los otros 5 tienen que esperar a la siguiente buceta, ¿correcto? Es decir, se saturó el sistema de transporte. Entonces, si no hay suficientes bucetas que se lleven a todos los que están en la fila, pues habrá gente que tendrá que esperar mucho más tiempo o simplemente se tiene que ir a pie. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos aquí. No hay reabsorción. A partir de esta concentración, ustedes, después, luego miramos los valores, pero miren, lo que quiero es que entiendan el proceso, el mecanismo, como está sucediendo. El sistema de transporte está saturado. Todos los transportadores o la gran mayoría de transportadores están siendo ya ocupados completamente. O sea, no quedan cupos libres para transportar. Por lo tanto, esa glucosa se va a comenzar a excretar. ¿Sí ven? Entonces ya entramos con la gráfica verde. Ese valor al cual en este caso la glucosa tiene una concentración en el plasma en el cual comienza a excretarse, eso se va a llamar umbral renal para la glucosa. Y esta otra concentración que ustedes están viendo, en el cual la línea se horizontaliza o se comienza a horizontalizar y permanece, significa transporte máximo. Es decir, que a partir de ahí ya no se va a poder transportar más. ¿Por qué? Porque se ha saturado el sistema. Entonces, esa es la diferencia. Fíjense que no necesariamente tienen que ser exactamente, teóricamente sí. Teóricamente el sistema, el momento en el que la molécula deja de poderse llegar a transportar, que representa lo que se llama transporte máximo, es a partir de ese momento en donde teóricamente debería empezar a excretarse la orina, ¿cierto?
Sin embargo, el hecho de que todos los nefrones no sean de la misma, que tengan la misma capacidad, que todos los receptores no estén, los transportadores no estén actuando, etcétera, etcétera, eso hace que pueda que la molécula en mención empiece a excretarse a pesar de que no se ha alcanzado el transporte máximo de glucosa. ¿Sí ves? Y eso es lo que se llama el umbral renal para esa sustancia. Entonces, el umbral renal viene siendo la concentración plasmática a la cual es posible que empiece a aparecer, en este caso, glucosa en orina. Eso es lo que se llama el umbral renal. Y el transporte máximo habla de la capacidad máxima que tiene ese sistema de transporte. ¿Sí? Digamos que tenemos 800 vehículos transportando, pero resulta que pueden haber algunos que no están pasando el momento que deben pasar, que van por otras rutas, que, o sea, pongamos diferentes factores que podrían estar ocurriendo. O sea, los 800 sistemas de transporte que pudieran estar disponibles no lo están en la misma ruta en la que tú estás. Y es en donde estamos ahí a la salida del estadio. Entonces no hay cantidad suficiente de sistemas de transporte. Aun cuando la capacidad total del sistema de transporte en la ciudad sea mucho mayor, oye, la ruta esa solamente está teniendo tantos sistemas de transporte. O sea que puede llegar a saturarse. ¿Sí ven? En área de las posibilidades, de las probabilidades. Entonces por eso, y cuando eso empieza a suceder, lo que se conoce experimentalmente es que alrededor de los 180, 200 miligramos, quedémonos en el valor de unos 180 miligramos. Observen ustedes que la línea verde comienza ligeramente antes del 200. Bueno, pónganle 180, 200 miligramos de glucosa plasmática. Esa glucosa va a empezar a aparecer en orina. Y va a empezar y va a poderse excretar. Profe, qué pena, disculpen. Claro, dígame. Lo que pasa es que ahora mismo vamos a entrar en la inducción de la lectiva y ya pues se acabó la hora. Sí, correcto. Entonces estoy preguntando. Listo, venga, gracias. Quedó claro entonces el concepto de lo que es transporte máximo y de lo que es el sistema de umbral renal, en este caso para la glucosa. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien, esa es fundamentalmente. A partir de ahí, pues ya se pueden venir otra cantidad de sustancias que vamos a trabajar después. Pero este sistema de transporte puede existir o existe para diferentes sustancias. O sea, vamos a encontrar entonces transporte máximo para aminoácidos, transporte máximo, pero el más importante, digamos, que nos interesa por lo pronto es de transporte máximo de glucosa. No lo olvidemos para que cuando estemos hablando del sistema renal por un lado más adelante y estemos hablando de endocrino, función, fisiología pancreática, pues lo tengamos presente y entendamos entonces por qué en una situación como la diabetes, en donde las concentraciones superan por encima de los 200 miligramos, entonces a partir de ahí va a empezar a aparecer glucosa. ¿Sí? Normalmente la glucosa debe mantenerse en el plasma en ayunas de 100 miligramos por decilitro. 100 miligramos por decilitro. O sea que a las concentraciones normales que en el plasma se encuentran de glucosa, ¿sí? En ayunas o en procesos post-gesta, porque la glucosa después de la ingestión, por ejemplo, ahora después del desayuno, después del almuerzo, la glucosa aumenta a valores de 120, de 130, de 140 máximo, normalmente. A esos valores, aún inclusive, no debe aparecer glucosa en orina. ¿Por qué? Porque toda es reabsorbida. Entonces, en condiciones normales, la glucosa, por eso, no debe aparecer en orina. Habrán circunstancias que en algún momento discutiremos en el cual pueden empezar a aparecer. Por ejemplo, un déficit de transportadores genético, por ejemplo, por abolición aparezca. ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejar ahí. Que tengan muy buena resto de mañana y de día. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Rafa.